Esta noche vamos a conversar con un amigo, y yo no sé si decir con un artillero o con un escritor, porque el motivo de que esta noche esté aquí con nosotros es porque este pasado fin de semana ha habido una reunión de artilleros del RACA 47, del cuartel de Medina, de hace unos cuantos años. Y aprovechando ese momento, pues desde Valencia se ha acercado hasta Medina del Campo Francisco Belver, que es escritor y artillero. Paco, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé por qué orden, si decir primero artillero, porque por edad, posiblemente artillero por edad. Por edad, fui soldado primero y después artillero de Medina, artillero solamente de Medina ya, porque es donde hice, después de la jura de bandera, y estuve un año aquí con vosotros, bueno, compartiendo vuestro pueblo, maravilloso pueblo, que para mí es casi mi segundo pueblo, y luego ya en la posteridad, ya digamos, me dio por escribir. Y empecé y casi que no puedo parar. Me gustó. Lo que me llama la atención, vamos a hablar después de tus trabajos, que es un poco el sentido de la entrevista, pero sí que me gustaría previamente pues hablar de lo que ha sido este encuentro en Medina. ¿Cómo surgen estos encuentros? Porque yo sé que personas que ya tenéis algunas canas, ¿no? Sí, algunas. Pues de repente os juntáis de vez en cuando para visitar el cuartel. ¿Por qué? Bueno, esto yo creo que ha sido posible gracias a las redes sociales y a la tecnología actual, móviles, etcétera, etcétera. Facebook, WhatsApp, etcétera. En el año 2015, cuando ya empezamos a normalizarnos, metidos todos ya en Internet, en el móvil y a estar metidos y no poder salir de ahí, entonces me dio por ojear a una página de militar, y vi una foto de un compañero, de hacía 30 años, claro, entonces, ahora hace 40 justamente. Y bueno, total, este hombre estaba ya metido en las redes, porque tiene su trabajo y le permite volcarse más. Total, contacté con él y bueno, pues la alegría fue enorme. El hombre yo soy valenciano, él es de Cuenca, no estaba muy lejos, pero aquí habíamos sido bastante amigos, y él le gustaba mucho, estaba todo el día, casi todos los días tenía en las redes, metía muchas fotos, se interesó mucho, digamos que le dedicó tiempo a cultivar estas amistades que hicimos aquí, sobre todo en el Ferral, pero sobre todo en Medina, porque a mí el Ferral del Bernet, que es la provincia de León, pues no me dice nada comparado con Medina. ¿Qué querés que te diga? Está apartado allí a las afueras de León, estabas despistado totalmente, era la primera vez que salías de casa tan lejos, no conocías a nadie, 5.000 tíos allí, aquello a mí me dejó un poco con ganas de salirme, y llegué a Medina. Entonces, el motivo de la quedada de este fin de semana pasado, modestamente puedo decir que yo fui uno de los impulsores. Lo que pasa, estamos hablando de 2015, yo no pude venir, tenía mis padres muy mayores, y yo con el principal, digamos, jefe, entre comillas, de la asociación esta que le llamo yo ahora, que nos hemos juntado aquí unas 20, 25 personas que fuimos militares de distintos años, pero de aquí de Medina todos. Yo fui un poco porque ellos me decían que iban, de años anteriores, iban y se reunían en el Ferral. Porque aquello ya ni es CIR ni es nada, es una cosa diferente por el tema del Estado, de lo que ha pasado con los militares. Y a mí, ya te digo, yo no sentía ninguna atracción. Y le digo a este compañero que vi, que reconocí al cabo de 30 años, le digo, ¿por qué no nos vemos en Medina? Porque tú dices, si yo paso por Medina para ir a León. Digo, pues mira, este año, ¿por qué no? Yo voy a Medina y te espero en Medina si quieres. Digo, pues ningún problema, yo voy a ir con mi coche. Bueno, sabes que las comunicaciones hoy en día no son como hace 40 años, que estabas toda la noche para llegar a Valencia y todo aquello. Ahora sales a mediodía y ahora de merendar estás aquí. Entonces, digamos que promoví yo el que nos viéramos aquí. Y nos llegamos a juntarnos 5 o 6, ya teníamos la reserva que yo llamé incluso al San Roque, en la Alicia creo que no estaba todavía, que es donde nos quedamos ahora, por publicidad para la Alicia. y teníamos hasta reservada la habitación del San Roque para quedarnos 3 o 4 personas, uno de Madrid, otro de Cuenca, yo de Valencia, en fin. Y faltaban 15 o 20 días para esto, que era para septiembre del año 2015, si no recuerdo mal. La mala suerte fue que yo tenía mis padres muy mayores, ahora ya no los tengo, desgraciadamente, y mi padre, pues consecuencias de la edad, se cayó, se rompió la cadera,
vamos, ya empezamos en hospitales y le dije al compañero, mira, no, pues, no, yo no voy, porque yo si me voy no voy a sacar provecho, voy a estar aquí, no puedo ir. Después mis padres iban haciendo más mayores, yo ya no vine ninguna. Luego, el 19 me dijeron adiós los dos, mi padre y mi madre. Ya sabéis que tenemos el 20 y el 21 marcados por la pandemia, entonces estamos en el 22. Y digo, este sí que no me lo pierdo, este sí que vengo. Y aquí estoy. Yo estoy convencido que si conociesen muchos más estas quedadas a nivel nacional, seguramente que vendrían, porque uno cuando está haciendo el servicio militar tienes ganas ya de licenciarte y de no querer saber nada. Yo recuerdo en mi época también que decían, yo es que con Medina no quiero saber absolutamente nada, de verdad, yo Medina ya lo tengo... Bueno, también los hay así, y de repente pasan los años, lo echas en falta, vienen aquellos recuerdos y quieres volver otra vez. A ver, los hay también, que no de Medina, de otro sitio, que no quieren saber. Lo que pasa es que yo veía, o yo con 30 años veía hombres con 60, que lo veía mayores, y veía que cuando conocían a un amigo decían, yo soy de tal pueblo, pues allí tenía yo una mili que hicimos la mili en Palma de Mallorca o en Mahón, que nos conocimos. O sea, yo veía aquello y digo, pues, qué mal. Pues, y entonces cuando ya comprendí lo que era las amistades que hacías en la mili y el cierto apego que le das porque claro, yo no me iba, había gente que, vosotros los de Medina, pues a lo mejor os ibais todas las tardes a casa, y yo estaba aquí a veces 2 y 3 meses, domingos por supuesto incluidos, no teníamos ropa de paseo, o sea, de civil, cuando salimos era de militar, o sea que cantábamos como no está escrito. Entonces, Paco, ¿qué diferencia encuentras tú de aquella Medina, de tu época de militar a esta de la misma? ¿Ves algún cambio? Hombre, no sé si para mejor, si para peor. Vamos a ver, Medina es un pueblo, no una ciudad, pequeña ciudad, monumental, que tiene mucha historia y mucho patrimonio, que por desgracia está, como en la mayoría de pueblos de Castilla, que es donde más abundan los edificios antiguos de la Edad Media. Medina, entonces, hombre, evidentemente entrabas a Medina por el sur, viniendo de Madrid, y tropezabas con la gasolinera y el cuartel, la mano izquierda. Ahora tropiezas con muchas más cosas. 1 kilómetro antes ya está el restaurante, está el hotel, están urbanizaciones, y aparte, lo más importante es que la carretera te metía por dentro y te daba una compañía entre comillas, y una pena, porque claro, también molestaba mucho. Medina del Campo, cuando años después de irme yo de aquí, el punto negro de las vacaciones era Medina del Campo, vamos, no había ya ningún sitio colapsado en España más que Medina del Campo. Aquí se tardaba en verano 1 hora para pasar Medina, y aquello era pues un poco característico y me llamaba la atención, me recordaba Medina continuamente. En aquella época, ¿no? Cuando estabas aquí haciendo servicio militar, los militares ibais a la discoteca Zeus, discoteca Status, discoteca los Loren, discoteca no, pero era Status, yo creo, un poco la discoteca... El cine Lope de Vega, que yo creo que a mí me sentaba mejor el cine, porque aquí tenéis mucho frío, y el año que yo estuve, así hizo mucho frío. Pero había 2 cines entonces, yo recuerdo que estaba el cine Olimpia y estaba el cine Lope de Vega. Lope de Vega. Claro, es que estamos hablando del año 80-81, el cine todavía estaba un poco, no había decaído tanto como decayó después, porque empezaron los vídeos, empezaron todo lo que sabemos después, y se quemaron el cine. Entonces todavía la gente iba mucho al cine. ¿Recuerdas los bares donde acudíais los militares? Sí, claro, el Geli, el bar Geli, que está todavía ahí. Sí, sí. Por supuestísimo. Yo recuerdo perfectamente la cara del señor que lo regentaba. Evidentemente, ni cuando vine en el 91, ni... Cuando vine en el 91 todavía estaba el señor. No me acuerdo de su nombre, pero vamos, es que era casi como familiar, porque no había tarde que, si no todas las tardes, pues cuando tenías tiempo te pasas por allí a comer unos cuellos y una cerveza. Por las tardes, y bueno, ya al fin de semana pues si salíamos, pues igual vamos a Valladolid con algún amigo que tenía el coche, en fin, estamos hablando de los años 80, principios de los 80, nada que ver con esto, que no necesitas salir de casa para meterte en Australia con el móvil. La quedada de este pasado fin de semana, ¿qué tiene prevista que sea? ¿Anual o de vez en cuando? En principio hacíamos, yo participaba pero no podía venir, se decía del 2015 hasta el 19 cada año, por septiembre, octubre. O sea, pasado Santolín normalmente o principios de octubre. Este año ha sido principios de octubre. Y me he preguntado pues, si es anual. Sí, solemos hacerla anual. Fue espectacular. Han venido las autoridades, tanto militares como civiles de aquí del ayuntamiento.
se han portado muy bien, hicimos una comida de hermandad. Luego, vino de honor y comida, se alargó hasta las tantas, nos conocemos un poco más, porque date cuenta que no, igual después del RACA 47 fue 63, no sé si 61, no lo sé, o anteriormente, pero en total, que hay gente que no coincidimos, por supuesto muchos, pero nos hemos dado a conocer, y más o menos los grupos que éramos conocidos, pues estamos más unidos, y nosotros pues los hemos conocido. Oye, las instalaciones, Las instalaciones ha dado un poco pena, ¿no? Ver lo que era, dan ver lo que pena. era, sí. El cuartel de Medina del Campo, a ver, los que sois de aquí, me imagino que lo veréis, estáis habituado a él, lo veis deteriorarse, pero no os dais cuenta porque el día a día pues pasa desapercibido. Allí está habilitado el campo de fútbol, la explanada donde hacemos la instrucción, los desfiles, y es un aparcamiento público, está abierto, pero claro, no tiene nada, es una pena. Es una pena, pero es que, a ver, la forma de vida, igual que se eliminaron cuarteles de la Guardia Civil en los años 80, mi pueblo había un cuartel, después desapareció. Y la mili ha desaparecido, o sea, ¿qué más quieres? Ha desaparecido la mili obligatoria, pues Medina ha ido en compañía de esa transición, no va nadie, se caerá, seguro que sí. El día que desapareció la mili obligatoria, ese día se cerró el cuartel de... Seguramente, cuando sí. acabó el reemplazo, Claro, los últimos ahí. Se cerró el cuartel y desde entonces creo que estamos hablando de cerca del año 2000 aproximadamente. Alrededor de 20 años, sí. Pues ya... Y claro, si entonces ya se sabía, un par de años antes ya se sabía, o 3, que se iba a quedar abandonado, evidentemente ni se pintaba, ni se restauraba, nada de nada. Como todos los edificios públicos, pues es el ejército de quien depende, del Estado. Estado, ejército, ayuntamientos, están emplazamientos del ayuntamiento, ¿de quién es? De todos y de nadie. El ejército es el que tiene la llave, pues, y el ejército pero el ejército no tiene... Paco, tenéis un poco suerte, entre comillas, porque se estuvo barajando la posibilidad de que esto fuese un edificio, de que fuesen construir centros, en fin, pues esto podría ser ahora mismo perfectamente algo público y ya desaparecer cualquier vínculo con el cuartel. Por lo tanto, yo que hay suerte, entre comillas, de que esté ahí, de momento de que lo está veamos, ahí de pie. Que nos sirva de bueno, dirá Paco, sí, mucho cuartel, pero ya que venga a hablar de mi libro, de tus libros. A ver, cuéntanos, porque estuviste conmigo aquí hace algunos años. El año 2018. 18, hace ya 4 años, y nos presentaste un libro. Nos presenté El último cacique, que aquí en Medina, quitando seguramente de los alrededores de mi pueblo natal, que es Gabarda, en Valencia, pueblos como Canals, que también aparecen, pues Medina del Campo, por medio de las redes sociales y las tecnologías actuales, aquí en Medina se difundió muy bien. Y la gente participó, me compraron muchos personalmente, se hicieron fotografías, o sea, estoy halagado totalmente de la gente, el recibimiento que me hicieron la gente aquí. Eso, las mujeres de aquí también le llaman quedadas, a esto de, no aparte ya del militar, sino a quedadas de cuando viene un personaje o una persona. Por ejemplo, yo, que tengo vínculos y escribo y la gente le gusta leer, algunos sí, otros no, otros menos. Entonces también las mujeres, estas chicas, que también hay chicos y hombres, pero sobre todo chicas o mujeres, le llaman quedadas. Bueno, pues en la Gloria me hicieron una recepción de lujo, y que todas querían en mi libro. Con que te diga que me quedé corto, te lo he dicho todo. Después estuvo en las librerías. Bueno, total, resumiendo, porque si no se va a pasar la tarde y no vamos a ver. Después de los que me hayáis conocido y me hayáis leído El último cacique, que está ambientada en Medina del Campo, entre otros, pero principalmente en Castilla, y en Medina del Campo, la Plaza Mayor, se desarrolla un capítulo entero, pues yo continúo escribiendo. Después de El último cacique saqué Herederos del amor. Se puede leer independientemente, por supuesto, es una novela. No está ambientada en finales del siglo XIX y principios del XX como El último cacique. Esta está ambientada en plena transición, 78, 80, 85, no dice años exactos, pero estamos en la transición hacia la democracia. Ambiente universitario, no tiene nada que ver, aquella es una novela histórica, esta es una novela costumbrista, pero es actual, romántica. Me metí con el género romántico. Porque toda novela, si no lleva un poquito de pimienta de romanticismo, para mí le falta algo. ¿A quién va dirigida? ¿Al estilo de romántico? ¿Al hombre, a la mujer? ¿A quién va dirigida esta novela?
no sé si va a todo el mundo. Va dirigida a todo el mundo. Primero, yo cuando lo escribo no pienso en los ventas que voy a hacer, pienso en la gente que lo vaya a leer y que le intento gustarle a quien lo tenga en sus manos, en todos los aspectos, desde la letra, el contenido, por supuesto, portada, en fin, todo completo, que sea lo más asequible posible en todos los aspectos. Dirigido, puedo decirte que entre mis seguidores, seguidoras, hay más mujeres que hombres. No quiere decir que vaya dirigido más a las mujeres, sino que simplemente que yo he notado que las mujeres en general leen más o se comunican más y comparten más lo que han leído o se preocupan un poco más que los hombres. Yo soy hombre, pero reconozco que es así. Ya creo que lo dije en el año 18 y lo vuelvo a insistir porque es así. Aunque tú y yo seamos hombres, estamos aquí hablando divinamente. Pero en general, hay muchos hombres interesados también, por supuestísimo, pero en general muchas más mujeres de nuestra edad, poco más o menos, alguna mayor, alguna un poco menos, que se preocupan y que me han compartido y me han hecho reseñas divinas. Claro, alguno me ha dicho lo que piensa bien, que todo no es oro, pero en general estoy muy satisfecho. Con Herederos del Amor lo une, es como una continuación del Último Cacique. ¿Por qué? Pues que aparece un personaje que es Libertad, que es la hija de la protagonista del Último Cacique, había varias protagonistas, todas mujeres, por cierto, y aquí ya lo comparto entre Merche y Cristian. Cristian y Merche son los protagonistas, son dos jóvenes de Alicante, son los que y empiezo a desgranar su historia, desde los padres de ellos, la vida como fue, y sobre todo me centro en las primeras experiencias amorosas que tienen estos jóvenes en concreto, ambientados como digo, en zona de Levante, en Alicante, pero también quieren hacer el viaje, el Camino de Santiago, en fin, tocó un poco. Después el hombre también nombró Valladolid, el Campo Grande, que le toca hacer en la mili. Mira por dónde a Cristian hace la mili en Capitanía General en Valladolid, mira por dónde, enfrente del Campo Grande, porque yo quise que la hiciera allí. Entonces, de alguna manera guardan vínculos. Libertad ya es vieja, y aquella abuela Libertad que está, aquella abuela, que es la abuela de Cristian, pues le cuenta una historia y sale un poco a la luz el final del Último Cacique, que fue la reliquia que llevaba, la que marcó a la niña cuando nació, que después se recuperó. Y aquella mujer la madre de ella dejó todas sus pertenencias, como no tenía hijos, porque los que lo han leído saben por qué, y las dejó al municipio de Canals. Y allí se hizo, cuando la transición querían transparencia y querían democratizar todo, lo lograron. Hicieron un concurso para ver aquella donación que habían hecho el último, que fue la mujer del Último Cacique, por eso se llamó así, al pueblo de Canals, al consistorio. Y aquello estaba allí dormido, y la hacienda aquella nadie hacía uso de ella, porque había una cédula en el testamento que decía que si no se encontraba el destinatario de aquella reliquia, que era una medallita que le marcaron a fuego a la muchacha que nació hacía 100 años, no se podía adjudicar la herencia al ayuntamiento. Y al final, en concurso en estudiantes, salió y la abuela dio la luz a su nieta, y de ahí se desarrolla la historia. Y ese es el vínculo que le une con el Último Cacique. ¿Esta novela, cuándo la has escrito? ¿En la época de pandemia? ¿Has aprovechado la pandemia para escribir o estaba ya pensada de antes? No. Mira, la pandemia es esta, la que le sigue. Esta novela la empecé cuando vine aquí en el 18, yo tenía esta novela empezada ya, que nombré algo. Me acuerdo que me preguntaste, ¿qué tal? ¿Tienes escrito algo? Y te dije, sí, pero no sé ni título, lo tengo medio azar, no sé cómo acabará, ahora ya sé cómo acaba. Por eso el título lo puse al final, porque Herederos del Amor, porque tiene muy buen sentido con el final de la novela, que es un poco que no puede dejar indiferente a nadie. Ahora mismo la venta, ¿dónde está? Si alguien lo quiere adquirir, a ver, en Amazon tengo todos mis libros. En Medina del Campo, ya sabes que el Último Cacique se vendió muy bien, pero claro, se queda un poco obsoleto. La gente continúa pidiéndomelo y se lo envío dedicado. Por las redes sociales, yo tengo Facebook, tengo la mayoría de Medina del Campo, en Eres de Medina del Campo me conocéis casi todos o todos. ¿Sí? ¿En redes sociales cómo te puedo localizar? ¿Dónde? A ver, en Facebook. En redes sociales, en Facebook, Paco Belver Pavía, me podéis leer perfectamente. Ya se ponen contigo en contacto. Sí, y en fin.
Luego ya los más corrientes, los más jóvenes o los más tecnológicos, sí estamos todos metidos ahí en Amazon, pides el libro y cuando te descuidas tienes el libro en casa. Que yo no percibo casi nada, pero bueno, la mitad, pero me da igual. O sea, la gente me sigue. O sea, que es lo importante, que vender o no vender, no, es que me sigan, o sea, que recuerden que esté ahí. Como yo recuerdo que me acuerdo de escribir, para ellos, para esa poca o mucha gente que me sigue. O sea, terminas con historias de amor Sí. y llega la pandemia. Sí, llega la pandemia y un mes o dos antes de la pandemia, en el 19 murió primero mi madre muy mayor y mi padre en diciembre, el día de Santa Lucía de 2019, nos dejó también muy mayor. Estamos a finales del 2019. A finales del 2019 empecé yo a escribir esta novela, inspirado en mi padre. No cuento la vida de mi padre, pero empecé a escribir, el cuerpo me pedía quietud y escribir de lo que me apetecía, que era basándome paralelamente a la vida de mi padre, porque la había acabado de perder, y es una pérdida muy importante, todos los que lo hemos perdido lo sabemos. Entonces lo empecé a finales de, como digo, finales del 19, pero en plena pandemia es cuando lo desarrollé y lo acabé. O sea, que es, ahí creo que fue en abril del 2020, o sea, plena pandemia estaba escrito. Las memorias de Fidel. Las memorias de Fidel aquí se ve dos jóvenes que son Lidia y Francisco. Curiosamente es el nombre de mi hija y de mi hijo, pero no tiene nada que ver, es porque el instinto me llevó a poner esos nombres. Esto es el puente de Gabarda, los arrozales, la historia está ambientada, empecé contando los últimos días de mi padre. Fidel es mi padre, aunque se llamaba Francisco. Aquí no hay ningún nombre verdadero. Y la historia es novelada, no es calcada a la que vivió mi padre, ni la que vivió ni su padre. Es novelada, es ficción, pero relacionada con la época y con lo que vivió mi padre, y pensando en Gabarda, que es el pueblo donde vivió, donde soy yo y donde se desarrollaron mis antepasados. Es una novela costumbrista, esta novela se puede llamar costumbrista. Todos los que la han leído ya, que son muy pocos porque acaba de salir ya un mes de vida, me han felicitado porque han visto un cambio un poco notable en mi manera de comunicar, han dejado un poco la historia aparte, han visto que me he centrado un poco más, me he acercado un poco más al lector, según me dicen, espero que sea verdad. He mejorado algo, me imagino, yo también creo que cuando más escribes mejor te explicas. Y bueno, pues yo he evolucionado entre la historia de mi padre y mi familia y sus padres. Y ahí me he cerrado. Lo que pasa que cuando me di cuenta tenía 300 páginas escritas y resulta que el abuelo Fidel, que es mi padre, que está contando las memorias, pues estaba escribiendo y todavía no había empezado a contar las suyas. O sea que estoy obligado a continuar, como digo aquí. O sea, esas son las memorias de Fidel, pero resulta que ha hablado de hasta que nació Fidel. Por lo tanto, es una historia entrañable, ambientada en Valencia, aunque se va a Francia, está metida la Segunda Guerra Mundial entre medio, se fue buscando el amor el Francisco a Lidia. No quiero contaros más porque si no perdería el sentido. Oye, entonces, ¿podemos decir, Paco, que te has consagrado como escritor con este libro? Es decir, hasta aquí ya, antes ha habido pues las dos primeras novelas, pero ya con esta, ya a partir de aquí ya el do de pecho. No soy quien para decirlo eso, para confirmarlo. Yo no me considero nada más que una persona normal y corriente, como he sido siempre, que al final de una etapa laboral tuve tiempo, me dio por escribir, me descubrí lo que es el placer de la literatura y de meterme en este mundillo, que hablamos en su día el tema editorial y no lo vamos a tocar ahora, pero quitando esos obstáculos que te llevan a la ruina, a mí me hace feliz el compartir, el que me conozcan, el que lean mis historias, el que me vea una vez, como he visto a algunos amigos de aquí de Medina que hace 5 años que no me han visto, he tropezado con la calle, me han felicitado, algunas personas han llorado de mi pueblo, que me conocen, otras
están entusiasmadas, entonces otras no me dicen nada. Yo con eso tengo bastante. Mucha gente cuando hacía presentaciones me decían, ¿cuántos libros has vendido? Y digo, pero oye, que esa no es la pregunta. Que la pregunta es que cómo he quedado. Y yo he quedado me vengo muy satisfecho. Yo no sé, he vendido uno, ninguno o 20 o 50, no lo sé. Es que me da igual, no me da igual, porque todo nos mueve el dinero. Sí. Pero es que a mí el placer de que me haya y de que me hayan llamado y que hayan hecho en Canals, en Valencia, dos, El último cacique y Herederos del amor, que por supuesto sale su pueblo ahí, hayan hecho lectura obligatoria en el curso de la escuela de adultos, 2 años consecutivos, pues yo creo que para mí eso vale, eso no se paga con dinero. Y que me hayan hecho luego ir allí a hablarles a los alumnos, que me pregunten y a preguntarme y a abrirme y que les explique todo, desde mi vida hasta la suya y por qué escribí y por qué no. Esta pregunta jamás la ha hecho a un escritor, y eso que por aquí han pasado muchos, ¿no? Ahora mismo estamos acostumbrados a ver que el agricultor planta los productos, van al supermercado y en el camino se queda todo el porcentaje de ganancias. El que menos gana es el agricultor, que es el pobre hombre el que está trabajando día a día. ¿Con esto pasa un poco lo mismo? ¿El escritor es el que planta la semilla y al final cuando está en el mercado, en las librerías, o el que más gana son los pasos del medio más que el escritor? Justamente creo que lo conoces, igual has tocado el tema sin darte cuenta. Yo soy agricultor, he sido siempre, me considero... Eso lo desconocía por completo. Pues mira, pues has dado en el clavo. no sé, algo has visto, notado, bueno, pues mira, justamente... Creo que la literatura, el tema editorial, creo que está peor que la agricultura. Y mira que yo soy agricultor, me considero agricultor, tengo campos, tengo naranjos, y aquello es desastroso. O sea, el que paga en el supermercado paga 2 o 3 euros el kilo, increíblemente el agricultor recibe 10 céntimos por kilo del mismo kilo. ¿Qué ha pasado? Pues que se lo llevan los distribuidores, ¿no? Porque si no, ¿dónde queda el dinero que tú pagas 2 euros de un kilo de naranjas y yo o quien sea, recibe 15 céntimos? ¿Dónde está? Hombre, pues hay cajas, hay manipulación, ya lo sé, pero habrá algo más. Comisiones habrá muchas. Pero no, los políticos parece ser que esto no les interesa. Y como no les interesa, pues yo no voy a averiguar, no voy a salvarles la vida. Ojalá se llegue a algún acuerdo, pero no llevan camino. El tema editorial está peor. Porque de las naranjas haciendo muchos kilos, pues mucho por poco es la multiplicación, si los gastos los eliminas, puedes competir mal, cada vez peor. Pero es que esto, si se hace con ánimo de lucro, hay demasiados escritores que venden demasiado. Y escriban lo que escriban, lo van a vender. Y nosotros, los noveles, como decimos por aquí, o como lo llamamos, pues evidentemente ni nos leen. Los grandes editoriales, si les envías algo, que yo ya he optado por no enviar a nadie, porque yo lo último que quiero es que alguien se aprovechara de mí, o sea, sin darme yo cuenta o sin darse cuenta él, que despreciara mi obra y fuera por ahí tirada o viendo... No, o sea, no, tranquilo, yo sé que no voy a vender las editoriales, ni me van a contratar, ni les hago falta, ni soy necesario, ni van a ganar un duro conmigo. Yo soy consciente. Por eso mismo yo soy feliz escribiendo cuando me apetece y de lo que me apetece. Y regalando o vendiendo los libros a precio que me apetece o a quien quiero yo. Y creo que eso no está pagado con dinero. En cambio, en la agricultura o abandonas o sigues adelante compitiendo. Y yo en este caso estoy siguiendo compitiendo. Los que me veáis que sois de Gavar de Valencia, pues sabéis que es así. Y aprovecho aquí para decirlo. Estamos hablando de los 2 trabajos que tenemos encima de la mesa, que es Historias de amor y también las memorias de Fidel. Siempre te tengo que preguntar, me imagino que estarás y me acabas de decir, tiene que haber una segunda parte de las memorias de Fidel, ¿no? Estoy obligado a continuar las memorias de Fidel, porque empecé el libro, no sabía exactamente, quería que fuera Fidel. Fidel es Francisco, que fue mi padre, pero claro, ya te he dicho que no es la vida. El abuelo contó los últimos días, una cosa muy entrañable, con todos los nombres ficticios. Incluso el pueblo no me lo ha dado ficticiamente, pero al final el que lea el libro, que me conozca a mí y a mi zona, sabe de quién estoy hablando. Evidentemente los de aquí de Medina del Campo no lo van a saber, pero mejor aún. Es una aventura a la que les invito a que conozcan. Estoy obligado a continuar, como lo digo ya al final, es que es preciso, porque se llama Las memorias de Fidel. El hombre empieza contando con la edad que tiene, nonagenario,
y el hombre pues está delicado de salud, pero todavía le quedan alientos para continuar escribiendo lo que tiene su ilusión, las memorias. Y estas son las primeras que digamos que fueron las de su padre, o sea, los que serían de mi abuelo, por decirlo de alguna manera, y ahora evidentemente el pobre Fidel tendrá que contar las suyas hasta el 2019 que falleció. Ya veremos cómo se desarrolla. Tendré que seguir el hilo este, que es ficción pura. No voy a seguir la realidad, eso de ninguna manera, es ficción. Estamos hablando de ficción, paralela a la vida de... Pues escasamente un mes desde que apareció Sí, Memorias de Fidel, y yo me imagino que a partir de ahora será ya pues, promocionar el trabajo y luego ya pues empezar en la segunda parte a ver qué es lo que pasa. Sí. Yo no sé si el próximo año hay una reunión de artilleros de nuevo, dentro de 2 años, y vienes con las memorias. ¿Cómo se puede? Bueno, claro, no sabemos cómo se va a llamar, ¿no? Si las memorias de Fidel 2 No sabemos, porque yo empecé llamándole a este libro, lo hice, me salió a ponerle el título antes de empezar, cosa que no aconsejo a nadie, le puse La vida de Fidel. O sea, para empezar puse La vida de Fidel en origen, o sea, precariamente, a falta de retocar, evidentemente. No podía ser La vida de Fidel, porque de la vida de Fidel no había hablado, más que el final de su vida, cuando está contando lo de su padre. Entonces le cambié y le puse Las memorias de Fidel. Conservé Fidel, pero son las memorias de... Entonces, ahora, ¿cómo se llamará? No lo sé, porque hasta con me equivoqué al principio. El nombre hay que bautizarlo cuando está acabado. Es imposible bautizar un libro, por lo menos yo, de los míos, hasta que no está acabado. Pues Paco, gracias por venir esta noche, estar con nosotros, haber hablado de algo que seguramente muchos espectadores se han sentido identificados, porque han sido miles y miles de personas las que han pasado por el cuartel de Medina, tantos Sí. gentes de Medina como de nuestra provincia, y hay que decir de todo el país. Y segundo, por hablarnos de tu trabajo, de estos libros que tienes ahora mismo en el mercado y que yo recomiendo de verdad que ustedes lean, porque van a descubrir una persona como es Paco Belver, que es un valenciano, que es un escritor extraordinario, por la forma sobre todo de contar las cosas. Muchas gracias y hasta la próxima, Paco. Gracias a ti.